Señor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por seguir enseñándonos, por seguir guardándonos, por seguir mostrándonos quién eres tú. Pero también al mostrarnos quién eres tú, enseñarnos a ser humildes, porque podemos saber quién eres tú. Pero si estamos enaltecidos, entonces hasta asumimos mal y nos queremos poner como un tú a tú, cara a cara. Sí, Señor, tú eres todo eso, pero yo soy esto y lo otro. Puedo reconocerte, pero no humillarme delante de ti. De hecho, la caída de Satanás fue porque reconoció quién era Dios y anheló su trono, lo codició y nunca se humilló delante de él. O si empezó humillado, pero hubo un momento en que ya se enalteció su corazón, o más bien sí, hubo un momento que humildemente reconoció que eres tú. Pero un día se enalteció su corazón y por ese día que se enalteció su corazón cayó. Y desde ahí andas como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los débiles, sí. A los que están errados, a los que están ciegos. Pero a muchas personas la va a engatusar porque están como él, enmatecidos. Y para el enemigo, para el adversario, es muy apetecible aquel que como él está envanecido, que reconoce quién es Dios, pero no se humilla delante de él. Por eso, Señor, hoy guárdanos de enaltecernos, guárdanos de que hoy escuchamos tu palabra, pero no la ponemos como una orden para nuestra vida. Guárdanos de cuestionar tus propósitos. Guárdanos de decir, sí, eso está bien, pero en mi caso no aplica. Yo todavía quiero vivir ciertas cosas, porque incluso el todavía es la manera de decir, no es que no lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer en tu tiempo, Señor. Y eso también es soberbia. Porque si tú tienes razón, si te reconocemos como el verdadero Dios, pero decimos, sí, yo sé que está bien, pero no es mi tiempo, entonces me estoy haciendo el Dios de mis tiempos, el Dios de mi voluntad. Y con eso también te estoy cuestionando y estoy retrasando el crecimiento que tú me quieres dar. Estoy entorpeciendo la obra maravillosa que tú quieres hacer. Y puede ser que hasta un día ya no tenga la oportunidad de decir, otro día lo haré porque se acaba mi vida y nunca fue tuyo. Y si nunca fue tuyo, ¿cómo poder estar en la eternidad? No, porque son las ovejas que oyen tu voz, las que tú arrebatas del enemigo y le das vida eterna. Señor, hoy guíanos para que tu palabra no sea motivo de desafío hacia ti, sino desafío hacia nosotros mismos. No te vamos a desafiar a ti con la palabra diciendo eso no es así, sino puedes desafiar a mi propia carne viviendo conforme a lo que tú me dices para que tú seas el victorioso. Señor, hoy te entregamos nuestra mente, nuestros corazones. Háblanos y ayúdanos para poder hacer como tú dices, prestando atención y humillando nuestro corazón. Señor, bendito este momento, el cual te entregamos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy este título nos debe inquietar para bien, porque ¿se acuerdan que orando acabo de decir que nosotros somos ovejas y oímos su voz? O sea, y el Señor sabe quiénes son ovejas, sabe quiénes no son ovejas. Bueno, pero es que también hay otro detalle. Los lobos saben quiénes no son ovejas. Y este es el título de esta reflexión. Los lobos saben quiénes no son ovejas. Y los lobos saben a qué ovejas atacar. Porque quiénes no son ovejas del prado del Señor. Aquí específicamente. Saben quiénes no son ovejas del prado del Señor. Porque a esas ovejas el Señor las guarda, las que son de su prado. Las que no son, esas son las víctimas. Los lobos, y más bien completando el título, los lobos saben quiénes no son ovejas del Señor, sino son esas que están rebeldes y son fáciles, muy fáciles de arrebatar, de destruir. Vamos a Mateo 10. De hecho, sí somos ovejas y estamos rodeados de lobos. Y en Mateo 16 al 17 se nos advierte que como ovejas vamos a tener que vivir entre enemigos, entre personas que van a contender o que van a querer hacernos daño o destruirnos. Dice así Mateo 10, 16 al 17. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Pongo énfasis en lo primero. El Señor nos envía como ovejas, sus ovejas en medio de gente peligrosa.
¿Y qué nos demanda a nosotros? Tener una actitud prudente, ser humildes, mirar, abstenerse todo mal, porque por el mal que hagamos, dejamos de escuchar su voz y no le seguimos. Y ahí cuando no le seguimos, la oveja queda desamparada y los lobos dicen, aquí está. O sea, los lobos saben que no son ovejas del Señor y comienzan a prestarle atención desde antes, para en el momento que estén suficientemente lejos, les hacen daño. En Hechos 20, 29 al 30 vemos que efectivamente Pablo estaba muy preocupado por esta condición de ellos, de los que iban a quedar después de su partida. Así como Jesús partió, cada apóstol en su momento partió también, y la preocupación de él era, ¿qué pasará cuando yo no esté? Porque he estado cuidando de ustedes. Y así como el Señor Jesús advirtió, los envió como ovejas en medio de los lobos, tengan una actitud correcta, sean prudentes, muy prudentes, cuidadosos, sencillos, no se envanezcan, no se dejen engolosinar por las malas ofertas, por ese lobo tirándole golosina, ¿no? Tirándole premios, regalitos a las ovejas para que se vayan alejando más de Dios, para luego después cazarlas, destruirlas. Bien, entonces, por ese sentido, vamos a ver primero, ¿quiénes son los lobos? En Hechos 20, 29 al 30, como decía Pablo, estaba muy preocupado. Y decía así, porque yo sé que después de mí, dice, porque yo sé después que después de mí, perdón por enredarme, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí, él para cuidarnos como ovejas del Señor dice primero, mire quiénes son los lobos. Son personas que se acercarán a ustedes, tan cerca que pueden ser sus pastores, pueden ser sus guías, pueden ser los siervos, pero escúchenlo bien, hablarán cosas perversas y arrastrarán tras de sí a los discípulos. O sea, son aquellos que teniendo el podio, teniendo a los creyentes, teniendo la posición, la oportunidad, y teniendo palabra de Dios, comienzan a hablar cosas alejadas de la palabra de Dios. Por eso es que para mí es muy importante dos cosas. Primero, todo lo que yo digo debe estar basado en las Escrituras. Y segundo, fundamental, que lo que yo digo sea entendiendo, haciendo que la misma Escritura hable por sí misma. No sacando tangentes, sacando, o sea, exégesis, digo hasta lo que no es, para justificar mis quereres, mis pecados, y que otros pequen. Como la blasfemia esa que creo que ya le había comentado, como en la comunidad LGBT hay una corriente pseudocristiana que dice que cuando Lázaro salió de la tumba vacía, estaba saliendo del closet como los homosexuales, y que el quitarse las bandas era quitarse la opresión de un sistema heteropatriarcal. O sea, eso es exégesis de la más burda, esa es la forma más perversa de manipular la palabra. Pero puede ser que en ustedes haya personas, o cerca de ustedes, haya personas que dicen, bueno, honra a tu pastor, sírvele a él cuando la palabra nos habla de servirle, nosotros a ustedes. Y comienza a buscar justificaciones para nosotros ser engañados. El 1 Pedro 2:25. Vamos a ver ahora quiénes son las ovejas. Ya vimos quiénes son los lobos, aquellos que hablan cosas perversas. Los lobos, los seres humanos, salvo que sufra de licantropía, algo así terrible, no le van a morder el cuello, pero sí les van a hacer daño en sus mentes. Van a morder sus mentes con cosas perversas, con malas prácticas, con malas palabras. Recuerdo hasta el caso famoso de Justin Bieber, donde salió una foto donde cuando él renuncia a su iglesia, y es que había fotos de él con el pastor se lo llevaba a bares a tomar tragos, desde shop hasta bebidas más grandes. O sea, lo estaba dañando. Y el cantante se alejó de la iglesia por eso. Lamentable. Esperamos que entonces ya todo vuelva a como debe ser y que se encuentre con Cristo, porque él no tenía un encuentro con Cristo, tenía un encuentro con un mal pastor. En ese sentido, vamos a ver lo que dice nosotros como ovejas. Ya vimos cómo son los lobos. Dice en 1 Pedro 2:25, nosotros como ovejas. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Siempre fuimos ovejas, sí. Nosotros siempre fuimos ovejas, pero estábamos descarriadas. ¿A quién seguíamos? A los lobos, a falsos pastores, a gurús, a las tendencias. Muchos somos pastoreados antes de Cristo, fuimos pastoreados por las modas, por lo que ahora los muchachos, por lo que dicen, y hasta muchos adultos, por los influencers de las redes sociales. Lo que ellos digan, yo lo hago. En nuestro tiempo, por lo que decía la televisión. En otros tiempos, lo que decía solamente la radio cuando no había televisión. En otros tiempos, los trovadores. Bueno, nosotros todos éramos ovejas, pero éramos ovejas descarriadas. Ahora somos ovejas del Señor. Así que sí, e incluso si alguien le dice, sí, ahora que eres cristiano eres una oveja, eres oveja, tú también, pero eres oveja descarriada. Y ahora hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aprovecho para decir que obispo significa superintendente, es el término en griego episcopos, y es superintendente, es decir, un oficial cristiano a cargo general de una iglesia. Por eso que cuando usted ve un obispo también debe ver lo que representa a quien lo nombró, a la iglesia. Y un obispo que representa sus propios quereres, sus propias codicias, es un lobo disfrazado de oveja. Y de hecho vamos a hablar casi ya de los lobos disfrazados de ovejas. Nosotros como ovejas, ¿qué somos? Bueno, dice el versículo 9, somos linaje escogido, ¿verdad? De 1 Pedro, ¿verdad? Aquí estamos en 1 Pedro 2, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, no por el falso pastor, ni siquiera por el buen pastor, es por Dios mismo que utiliza un pastor, que utiliza un siervo, utiliza un hombre de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el versículo 21 de 1 Pedro 2, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que el Señor, siendo ovejas descarriadas, nos llamó a ser de su prado, de su posesión, para que no fuéramos siguiendo falsas ideas, que nos iban a llevar al matadero, pero ya sea al matadero de ya perdición, condenación, destrucción. Si nos lleva a vida eterna, porque el pastor a algún lugar te tiene que llevar, pues Él nos lleva a vida eterna. Pero para que sigamos sus pisadas y para que anunciemos las virtudes, no anunciemos nuestros quereres, las virtudes de Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En las tinieblas éramos ovejas descarriadas. Así que también para el que diga, ahora eres oveja, no, ahora soy oveja del Señor. Antes era oveja descarriada, como lo es quien no sigue a Cristo. Ahora, ¿quiénes son los lobos disfrazados de ovejas? Que ya adelantamos, pero debemos cuidarnos de ellos. En Mateo 7 nos adelanta y nos da características de estos lobos disfrazados de ovejas. Y miren, cuidado, porque estos lobos disfrazados de ovejas, ¿por qué se disfrazan de ovejas? Porque están en medio de ovejas. Porque tienen que ser atractivos, tienen que ser accesibles, tienen que ser personas que se puedan acercar a las ovejas. Y una oveja que ve a un lobo y se quiere tomar selfie con él es una oveja descarriada. Pero cuando la oveja no es descarriada, entonces, ¿qué le ocurre al lobo? Se tiene que disfrazar de oveja. Y dice Mateo 7 que los falsos pastores son las falsas ovejas y se disfrazan de ovejas siendo lobos. Dice así, Mateo 7 del 15 al 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y podríamos decir, bondades de los malvados. Eso lo agrego yo. Por sus frutos los conoces. Pero ¿cómo se disfrazan? ¿De qué se viste? De una apariencia de piedad. Yo no discrimino, no rechazo a las personas que a veces en su tono quieren hablar de forma muy ceremoniosa, muy amable. Si es su forma natural de ser. No las discrimino, no las aparto. Pero cuidado, porque son así siempre. Siempre hablan de esa manera. Siempre hablan con ese cántico, esa ceremonia, con esa dulzura, o solamente cuando se acercan a las ovejas. ¿Por qué lo hacen? Porque sus labios honran al Señor, por sus corazones están lejos de Él, porque son hacedores de maldad.
Así que ¿cómo yo sé si el profeta, el siervo, el pastor, el sacerdote, el obispo es de verdad y no es un lobo rapaz disfrazado de oveja, o sea, disfrazado de buenas actitudes por su fruto? De hecho, es bueno estar cerca del pastor y mirarlo cómo es en su vida personal, cómo es con el prójimo, cómo está fuera de ambiente, observarlo, no para juzgarlo y recriminarlo, sino para guardar sus almas. Cuídense de un pastor carnal. De hecho, yo me cuido de la carnalidad que me puede volver a mí un pastor carnal. Yo no quiero ser un falso pastor, pero puedo serlo si comienzo a enaltecerme y apartarme del Señor. Dice Ezequiel 34, para que tengamos más elementos acerca de esto, lo que es los falsos pastores, los lobos disfrazados de ovejas. Ezequiel 34, a partir del versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a los débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. El falso pastor quiere que la gente le sirva, pero no servirá a la gente. Están viendo al que está débil y no lo fortalece, no se preocupan por esa persona. Lo ven enfermo y no procuran su sanidad. Ni siquiera le dicen: ¿cómo estás para orar por ti? Pero ¿por qué no? Tuve una experiencia muy bonita donde no solo a una persona de la iglesia le pude orar por esa persona, sino que incluso fui y le compré el medicamento y se lo llevé a casa. Lo único que sí, no puse el dinero, no lo tenía, y la persona me dio el dinero. O sea, tampoco voy a darme méritos que no tenía. No tenía, me dio el dinero, pero me di el gusto de buscarlo, llevárselo y atenderlo. Fue maravilloso. Ahora, ¿qué quiero? Hacerlo más. Quiero hacerlo mucho más, por supuesto. Qué bueno cuando uno se encierra allí en la privacidad de un oratorio a orar por esa persona, a liberarla. Pero si solamente estoy, y aquí es donde está el falso pastor, dice: yo estoy haciendo, yo hablo desde mi podio, desde el podio donde tengo todo controlado, pero no atiendo a las personas, ahí soy un falso pastor y estoy viendo la recompensa. Ahora, ¿quién es el padre del príncipe y príncipe de los lobos? Y aquí es lo delicado, es Satanás. Satanás es el padre y príncipe de los lobos. Él sabe quiénes no son ovejas del Señor, sabe cuáles son las ovejas descarriadas y las enviará para atacar a los verdaderos hijos de Dios. Porque sí, somos ovejas descarriadas, Él nos llama, pero hay personas que son llamadas, pero en su corazón siguen siendo ovejas descarriadas. Y eso, por ejemplo, se lo decía a autoridades religiosas en Juan 8:44. Vamos a ver, porque uno dice: no, si ya está en la iglesia, ya le sirve al Señor, ya no es lobo. Claro que es lobo. Y obedecen al padre y príncipe de los lobos, que es Satanás. Dice Juan 8:44, esto se lo digo a fariseos, saduceos, autoridades religiosas, se lo decía continuamente a fariseos, saduceos, escribas. Le digo a ellos, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿quién es el que es hijo del diablo aunque esté en la iglesia? El que dice mentiras. Yo puedo ser homicida sembrándole mentiras que lo lleven a la perdición. No, tú no necesitas arrepentirte. Eso es el evangelio inclusivo. Tú no necesitas arrepentirte. Tú puedes seguir viviendo así. Tú puedes seguir así. Eso sí respalda la iglesia, por supuesto, ¿no? Pero tú puedes seguir en tu pecado. Tú puedes seguir en fornicación. Tú puedes seguir en lascivia. Tú puedes seguir en robo. Es más, acepto de tus robos. Es más, si por esos robos recibo a la iglesia perfecto, es un homicida porque le está llevando a la persona a no arrepentirse, a no convertirse. Y serán, aunque digan: Señor, yo en tu nombre hice obras, serán personas que por ser hacedores de maldad, el Señor dirá: no os conocí. Prefiero el vituperio aquí en la tierra, al decirle a una persona: si siguen así te condenas, por tener beneficio, por querer sacarle lana y carne a esa persona, llevarlos a la muerte. Así que sí, estamos rodeados en un ambiente peligroso de lobos.
lobos que son lobos y que no lo disimulan, ladrones, delincuentes, malvados, destructores de hogares, pero también están los lobos disfrazados. Entonces, ¿debemos tener miedo? No, no tengamos miedo, porque cuando los lobos nos ataquen, el Señor estará con nosotros. Dice Mateo 19, y esto para concluir. No tengamos miedo, porque de verdad, después de todo lo que podemos decir, ay, mejor no voy a escuchar el tema. ¿Para qué voy a escuchar el tema si ahora quedé horrorizado, no veo ni cruzar la puerta? Bueno, Mateo 10, 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El Señor nos respaldará, nos defenderá y nos dará la sabiduría para enfrentar a esos engatusadores que están fuera de la iglesia y los que están dentro. Pero eso sí, si el Señor nos da palabra, defendamos, cuidemos. Y cuidemos a los otros, porque cuando nos cuidamos a nosotros, protegemos a nuestras familias, protegemos a nuestros amigos. Si alguien me dice, ¿puedo salirme de la iglesia? Sí, si es una iglesia de falsos pastores, si es una iglesia de lobos disfrazados de ovejas, si es una iglesia de depredadores, sáquenlos de ahí. Protejan a sus hijos, protejan a sus padres, protejan a los suyos. Adviertan. Porque esa no es una iglesia de Cristo, no lo es. Oren por esa iglesia y si los pastores no se arrepienten, váyanse de ahí. O también, ¿por qué no? Agarren distancia y oren por esa iglesia. Pero no les permitan un minuto más, un segundo más, de que dañe la mente, los corazones suyos y los de otros. Estas palabras me gustan mucho como advertencia porque cada día habrá más falsos pastores, falsos cristos que se levantarán no solo como el pastor del pastor de las ovejas, sino se levantarán como el pastor, como el Cristo mismo. Pero nosotros hoy estamos advertidos de que si los lobos saben, como es el título, ya completándolo bien, los lobos saben quiénes son, no son ovejas del Señor. Y a esos le van a caer con evangelio de la prosperidad, con evangelio del decreto o de la confesión positiva, el evangelio inclusivo y con otras patrañas más que les gustarán a las ovejas descarriadas. Bien, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque tú hoy nos has guardado. Fuimos ovejas descarriadas por un tiempo, ahora tú nos traes a tu luz. Fuimos pastoreados por el mal por mucho tiempo, por la mentira, por las tendencias, por las influencias, por las presiones sociales, por las modas, por falsas filosofías, sutiles y vanas filosofías. Y estábamos descarriados, íbamos directo a la muerte. Ahora tú nos traes a tu redil. Pero allí, incluso en los rediles del Señor, se le disfrazan los lobos de ovejas para hacer daño. Y si esto puede ser en los pastores, también hasta en consiervos, también puede ser hasta en personas que van a la iglesia a escuchar las palabras, pero sembrando cizaña. Guárdanos, Señor, de los falsos pastores. Guárdame a mí de ser un falso pastor. No lo quiero ser, lo temo, me espanta llegar a ese nivel de degradación. Pero también guárdanos de los falsos hermanos. Y si llega a verlos, Señor, si entran a la iglesia, danos la sabiduría y danos la palabra para defendernos a nosotros y a los nuestros si quieren sembrarnos mentiras. Hoy, Señor, bendecimos esta palabra, la bendecimos con mucha gratitud. En nombre de Cristo Jesús. Amén.